Tratar de estar mejor, de eso se trata, lo cantaba allí Torres, vamos, Dieguito Torres, vamos a ver si nos pasa en esta realidad de poder estar mejor. Hay muchas noticias que llevan a la controversia, no solo en la Argentina, también en el mundo. Por ejemplo, en Francia, ahora un debate mundial, si se quiere, ha generado el ascenso o el pronosticado ascenso a partir de lo que ocurrió en las elecciones primarias parlamentarias este fin de semana allí en Francia, el ascenso de la ultraderecha. Hemos convocado a nuestro compañero José Moyano, que es analista de política internacional, para que nos cuente, bueno, un poco lo que ha ocurrido allí en Francia, José, pero también qué implica este concepto de ultraderecha. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Gracias como siempre por Bien. invitar. Bueno, hay que aclarar que efectivamente es José Moyano, ¿eh? No tiene barba, Sí. pero es José Moyano, no es el hermano. No es el hermano, no es el gemelo malvado. Ahí está. Ahí está. Bueno, José, esto que pasó en Francia, Ujú. ¿qué es la ultraderecha, ¿no? Que Bien. tanto preocupa. Digo, todos los medios hoy dicen la ultraderecha. Ujú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está bueno porque en Francia nació el concepto de izquierda y derecha, ¿no? Cuando fue la Revolución Ujú. Francesa y se creó la primera Asamblea Nacional, en la margen derecha de la Asamblea se posicionaron los que querían conservar el antiguo sistema Claro. y en la parte izquierda los que querían revolucionar, ¿no? Entonces en las categorías políticas quedó como que, bueno, la derecha es la que quiere conservar, la izquierda es la que quiere revolucionar, Claro. ¿no? Y de ahí quedó más o menos un concepto que es medio que universal, pero que tiene sus variantes, ¿no? Ya de ahí están las particularidades históricas de cada lugar. No es lo mismo decir izquierda-derecha en Argentina que decir izquierda-derecha en Francia, ¿no? Porque cada país ya tiene su historia, su sociología, ¿no? Pero si lo podemos resumir muy simplistamente, derecha es en el discurso lo que buscaría conservar, por eso a la derecha se le suelen decir los conservadores, Claro. y la izquierda los que buscan revolucionar, ¿no? Cambiar, ¿no? La gran crítica que se hace es, bueno, los conservadores en su afán de cuidar, por ahí conservan cosas que son injustas, Claro. y la izquierda en su afán de cambiar lo injusto, pueden también llegar a revolucionar o a destruir cosas que están buenas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y ahí el arte de la política es moverse en ese, podríamos decir, ese péndulo, ¿no? Que está entre el afán de cuidar y el afán de cambiar, ¿no? Claro. Entonces, En la historia, José, podemos ver algunas cosas muy locas que se han dado respecto de estas categorías de izquierda y derecha. ujú, Porque, por ejemplo, durante la Guerra Fría, ujú, en Latinoamérica en general teníamos dictaduras que supuestamente eran de derechas, pero ujú. también detrás de la cortina de hierro tenían dictaduras que eran de izquierda, ¿no? Ujú. Así es, y ambas eran sistemas represivos, ¿no? Así es. Eh, sí, a ver, en América Latina tuvimos la particularidad de que los movimientos revolucionarios o las organizaciones armadas que pusieron en cuestionamiento un modelo económico, social, político que estaba en todo el continente, fueron aplastadas, digamos, por una respuesta que tuvo continentalmente, ¿no? Claro. Un origen, ¿no? Estamos hablando de una potencia que buscó eh, conservar su hegemonía en el Claro. continente americano. Y en el continente europeo tenemos la misma realidad, pero al revés, Al ¿no? revés. La potencia era la Unión Soviética, que buscó también restaurar o mantener su hegemonía en el continente europeo con banderas de izquierda, ¿no? Ujú. Con banderas revolucionarias, pero en definitiva terminaron teniendo en común lo mismo, ¿no? Ambos fueron aparatos represivos que hicieron sufrir mucho a sus pueblos, ¿no? Y esa diferencia histórica, ¿no? Es lo que hace que quizás hoy no sea lo mismo hablar de izquierda-derecha en América Latina Claro. que en Europa, ¿no? Y eso está bueno que lo tengamos en cuenta, porque por ahí vemos la ultraderecha en Francia y nosotros pensamos en la ultraderecha como argentinos, y capaz los franceses les estén diciendo ultraderecha otra cosa, ¿no? Ujú. Y eso tiene que ver con que la historia de Francia no es la nuestra. Claro, Mm, claro. sí. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la ultraderecha en Francia? Estamos Bien. viendo, por ejemplo, imágenes de Marine Le Pen, que es la Ujú, hija de Jean-Marie Le Pen,
Así es. fundador, si se quiere, de este partido que representa hoy la extrema derecha francesa. Exacto. En Europa, ser de ultraderecha o de extrema derecha o de derecha, vamos a sacarle un poco de desdramatización, es básicamente poner en crítica el proyecto europeo, ¿no? Ujú, Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha lo que es este proyecto paneuropeísta, la creación de la Unión Europea, que lo que buscó es ponerle fin a una historia de confrontaciones ujú, muy cruentas que tuvo Europa a lo largo de su historia, sobre tres grandes líneas, vamos a ponerle, ¿no? Un sistema económico de mercado liberal, ¿no? Un sistema de instituciones republicanas ujú. y un sistema de instituciones supranacionales, ¿no? Sobre esos tres ejes, medio como que se buscó construir el proyecto europeo. ¿M? ¿Qué pasa? Con el paso de las décadas, ese proyecto europeo empezó a encontrar ciertos límites por, por dos razones. Más que nada la cuestión de las políticas de asistencia social en la tercera edad. El tema jubilatorio es una discusión muy fuerte en Europa por el envejecimiento poblacional y como producto de las intervenciones en Siria, Libia e Irak, el problema de la inmigración masiva, ¿no? Esos dos tópicos, el desamparo social y la inmigración masiva, ha hecho que muchas personas dentro de Europa digan, che, el proyecto europeo al final trajo tres generaciones de paz, podríamos decirle, vamos a tirarle ese mérito, pero estamos encontrando ya ciertos límites. Y en este contexto de límites es cuando aparecen las voces críticas a el proyecto europeo. Y ahí van a aparecer dos tendencias críticas con Europa. Si vemos las elecciones de Francia, vamos a ver que las dos fuerzas más votadas son la derecha de Marine Le Pen y la izquierda de Mélenchon, Ujú. ¿no? ¿Qué tienen en común? Uno dice es la derecha y es la izquierda. Sí, pero ambos tienen en común que critican el proyecto europeo, el proyecto de la Unión Europea en sí, y ambos ponen en foco la política social, ¿no? Ambas son fuerzas que critican los recortes jubilatorios que llevó adelante Emmanuel Macron, las desregulaciones financieras que ha realizado Macron en estos últimos años, y después el posicionamiento de Francia con respecto a su política exterior, ¿no? Nosotros como argentinos por ahí decimos, bueno, la derecha es liberal, ¿no? La derecha busca desregular, la derecha busca hacer recortes. No, bueno, en Europa es distinto. Allá el gobierno de Macron es el que hizo las desregulaciones, los Claro, recortes, los ajustes, y es la derecha y la izquierda la que critica esos ajustes, ¿no? claro. Es una derecha, la francesa, que busca intervenir socialmente en el proceso, ¿no? El Estado interviniendo, eh, pero ¿por qué le dicen derecha? Porque ponen en jaque el proyecto europeo. Bien. Dicen, es mejor que Francia recupere su autonomía nacional, ¿no? Recupere sus instituciones nacionales, que no esté tan atada a una legislación supranacional, etcétera. A eso es lo que más que nada apunta Ujú. el concepto en Francia. Cristian, Ceci. Sí, ¿qué tal, José? Buen ¿Cómo día. está Ceci? Bueno, uno por allí escucha esto de las elecciones en Francia Ujú. y uno se pregunta cómo afecta, esto hay una segunda vuelta todavía, ¿no? Hay una segunda vuelta. En domingo, Ujú. pero cómo afecta en general a Europa, ¿no? Bien. Es cierto, para tener la mayoría en la Asamblea Nacional, porque ¿qué pasa? Cuando en las elecciones en la Asamblea Nacional, una de las fuerzas tiene que tener la mayoría absoluta en la Cámara, ¿no? La fuerza de Marine Le Pen estuvo a punto de conseguirla, le faltan unos poquitos escaños nada más, y la fuerza que alcanza la mayoría es el que elige al presidente de la Cámara, ¿no? A Marine Le Pen le faltó muy poquito y ahora va a tener que negociar con otras fuerzas. Tiene dos salidas. O negocia con otras fuerzas para decir, súmense y entre las dos fuerzas hacemos la mayoría y ponemos al presidente de la Cámara, o juegan a todo o nada. No negociamos con nadie, podemos ganar por nosotros solos, vamos fuerte y apuntamos a que nosotros, sin nadie, elegimos al presidente, ¿no?
¿Cuál es la importancia hoy de lo que ocurre en Francia con respecto a Europa? Bien, Marine Le Pen, que es la jefa de la fuerza política que sacó la gran mayoría, y Mélenchon, que es la segunda fuerza, ¿no? El socialismo, tienen una gran crítica con respecto a el compromiso que tiene que tener Europa con respecto a la guerra en Ucrania. Eso es clave. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas que al poner en jaque el proyecto de la Unión Europea como proyecto político, fíjense, la figura que ensalza Le Pen es el general de Gaulle, Charles de Gaulle, el histórico jefe de Estado de Francia, que dijo, Francia no tiene que estar subordinada a la OTAN, tiene que tener su programa nacional propio, ¿no? Entonces, eso implicaría que Francia deje de estar 100% alineada con Estados Unidos, con OTAN, con Bélgica, y el gran miedo que hay hoy en Washington y en el establishment europeo es que si gana Le Pen, ya lo ha manifestado ella, Francia va a cambiar su posicionamiento con respecto a si hay que seguir apoyando a Ucrania o no, que es el mismo discurso que tiene Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que ocurre en Francia? Que si la fuerza de Marine Le Pen llega a ganar el poder en Francia y en noviembre Donald Trump llega a ganar las elecciones en Estados Unidos, es muy probable que cambie el escenario de la guerra en Europa, ¿no? Hoy en día Zelensky, yo creo que él estaría muy preocupado por el resultado electoral en Francia, ¿no? Y él, a ver, fijémonos cómo otras fuerzas de derecha de España o de Italia, donde tenemos a Meloni o a Abascal, que quiere ser el presidente de España, son fuerzas de derecha también, pero que tienen un posicionamiento totalmente distinto con respecto al apoyo a Ucrania, con respecto al alineamiento con Estados Unidos, para que veamos que no todas las derechas son iguales, ¿no? Por ahí la categoría derecha es cómoda o útil para etiquetar una fuerza política, pero ya adentro ya es distinto. El fenómeno Le Pen y el fenómeno Donald Trump puede ser decisivo para el conflicto en Ucrania, ¿no? Bien, ¿cómo te va, José? ¿Cómo estás, Cristian? En torno a Argentina, ¿qué puede ocurrir en el caso que gane Marine Le Pen? Bien. ¿Qué vínculo tenemos? Porque también, bueno, hay una referencia, si no me equivoco, me corregirás, respecto a Milei, cuando también se lo puede ubicar del lado derecho. Bien, esa es la diferenciación que yo creo que hay que hacer. Desde Argentina estamos, o se está, no vamos a incluir a todos, se está haciendo una lectura como que gana la ultraderecha en Europa, está, digamos, es una hermandad de las derechas, ¿no? Cuando Meloni no es lo mismo que Le Pen. ¿Qué es lo que tiene la particularidad de Francia? Ha ganado mucha popularidad la fuerza de Marine Le Pen en el sector agroproductor francés, ¿no? Nuestra canciller Diana Mondino está tratando de impulsar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Para que Sudamérica pueda meter sin límites productos agropecuarios a Europa y que Europa pueda meter sin límites manufacturas a Sudamérica. El sector agropecuario francés dijo, ese tratado nos va a fundir, porque el productor agropecuario francés no puede competir contra las hectáreas de soja que hay en Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los agropecuarios se han organizado muy fuerte para militar contra Macron, ¿no? Que es el interesado también en este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De ganar la fuerza mayoritaria de Le Pen o si se logra consolidar el posicionamiento del sector agropecuario francés, se echaría por tierra todo este esfuerzo, todo este plan, ¿no? Que tiene el oficialismo argentino de tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que hay que ver si no es justamente una miopía ideológica, ¿no? Somos de derecha, es de derecha, tendríamos que estar de acuerdo, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando uno abre la caja y ve todas las cosas y todos los factores que influyen en la toma de decisiones, va a ver que las derechas en Europa son más proteccionistas y más nacionalistas que los que son los esquemas liberales de gobierno, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar con atención, porque Le Pen
trae un planteo proteccionista en el campo económico, ¿no? Nacionalista. No, vamos a decirlo, vamos a resumirlo, es derecha nacionalista, no es derecha liberal, ¿no? Como para ponerle un resumen. Bien. José, bueno, nos has dado una clase un poco de historia y de política o de historia de las ideas políticas ideológicas, así que bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir hablando de este tema porque viene la segunda vuelta El 8 de parlamentaria, claro, la semana el próximo fin de semana seguramente va a dar mucho que hablar y hace falta entenderlo y comprender la magnitud y el alcance que tiene esto que ocurre allí en Francia. Así que muchas gracias, te vamos a invitar de nuevo seguramente. A ustedes, gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Yo también José. me despido esta mañana, Cristian, Ceci. Gracias. Muy bien. Gracias, Gracias, Javi. José, gracias, Javi. José. Muchas gracias.